El objetivo de este webinar es conocer el proceso para registrar los diferentes tipos de movimientos o incidencias que se pueden presentar en un periodo de nómina. Cabe destacar pues, que cada empresa tiene diferentes tipos de movimientos o incidencias registradas en su catálogo. Entonces ahorita vamos a tocar las más comunes o las más usadas por los noministas. La agenda del día de hoy se compone de 5 tópicos principales. El primero es empezar con qué es un movimiento a la nómina, los tipos de movimientos a la nómina, programación de movimientos, importación de movimientos y finalmente veremos algunos casos comunes por los que pudiera no aparecer un movimiento de nómina en nuestro recibo, por lo que no se aplicaría. Comencemos con algunos conceptos básicos iniciales, tocando el primer tema de qué es un movimiento a la nómina. Gracias. Ok, como les comentaba, el primero que vamos a ver es qué es un movimiento a la nómina, en el cual es el registro de las diferentes incidencias que se presentan durante el periodo de pago de la nómina. Las más usuales, por ejemplo, son vacaciones, alguna incapacidad o bien puede ser precisamente alguna falta. Ok, entre las más representativas, que como les comentaba, son vacaciones, faltas, incapacidades, algún bono preestablecido o bien algún crédito Infonavit. Cabe destacar que los movimientos pueden ser tanto percepciones como las deducciones. Dentro de ASPELNOI se tienen diferentes movimientos a la nómina, los cuales se pueden definir de la siguiente manera o se pueden ubicar en 3 rubros diferentes. El primero es por trabajador. También hay de tipo de movimientos de percepción-deducción, varios trabajadores. Y también hay un trabajador, varios movimientos. Como su nombre lo indica, dependiendo de la naturaleza del movimiento, son las características que vamos a poder trabajar en ese movimiento a la nómina. En este webinar precisamente vamos a explorar cada uno de estos tipos de movimientos para ver cuáles son las ventajas o más bien dónde lo podemos utilizar y dónde no. Vamos a empezar con el tipo de movimiento por trabajador, el cual se puede asignar una percepción o deducción a un trabajador, teniendo la posibilidad de programar y definir la aplicación que se debe de dar en la nómina actual, o bien nos permite también que este movimiento sea aplicado en nóminas posteriores a la que estamos trabajando. Para ejemplificar, dentro de NOI se dará un bono de 500 pesos por concepto de puntualidad a un trabajador. Voy a cambiarme a mi sistema de NOI. Ahora bien, lo primero que se tiene que hacer es aplicar el movimiento a la nómina. Entonces, para ello, el paso número 1 antes de aplicar este movimiento es verificar la configuración de la percepción y o la deducción que vamos a trabajar. Para ello, vamos al menú nómina, percepciones y deducciones. En este caso voy a asignar un premio de puntualidad. Yo tengo mi catálogo estándar de NOI, entonces, por ende, si ustedes lo tienen, también van a ver algo muy similar a lo que está en mi pantalla. En este caso voy a ver el premio de puntualidad, le doy clic a editar o modificar y lo primero que tengo que revisar dentro de esta percepción es el estatus, el cual debe de ser alta. Si la aplicación es por trabajador, se tiene que indicar que la aplicación es individual. Aquí puede ser general o individual, en este caso Toño, una disculpa, particular. Sí. disculpa que te interrumpa. Se quedó la pantalla en que es un movimiento a la nómina. Se quedó como la presentación. Ok, algo anda fallando. Ok.
¿Me indican si ya pueden ver mi sistema, por favor? Ya podemos ver el sistema. ¿Nos podrías apoyar iniciando de nuevo esta explicación? Sí, claro que sí. Sí, gracias, Toño. Ok, retomando y disculpen los problemas técnicos. Vamos a ver lo primero que es por trabajador, el movimiento por trabajador. Les comentaba que lo primero, antes de llevar a cabo los movimientos, es revisar la configuración de la percepción o deducción que vayamos a utilizar, ya que este primer paso prácticamente podría garantizar el éxito o el fracaso de mi movimiento. Lo primero que vamos a hacer es ingresar al menú nómina, percepciones y deducciones. Dentro voy a trabajar sobre la percepción P016, que es la de premio de puntualidad, que es la que quiero generar en este momento. Le doy clic a editar o modificar. Y aquí lo primero que debo de revisar es el estatus, el cual debe de ser alta. Si ustedes tienen otro tipo de estatus, no se va a poder visualizar en el recibo del trabajador. Entonces el primer paso es que el estatus esté como alta. Lo segundo es la aplicación. Para este caso en particular no se va a aplicar a todos los trabajadores. Por ello, en aplicación está seleccionado individual. También es de suma importancia validar el tipo de nómina en la que estamos trabajando, ya que en algunas de las percepciones del catálogo estándar están predefinidas como nómina especial. Un ejemplo de esas percepciones que por default están como especial, me viene a la mente precisamente la de aguinaldo, que es precisamente el aguinaldo, lo más habitual es que se genere en una nómina especial. Para este caso, entonces, mi nómina es normal, por lo tanto, este premio que voy a otorgar a un trabajador también debe de ser normal, de lo contrario no se va a ver reflejado en el recibo de nómina. Una vez que yo valide estas tres características, ya puedo cerrar la ventana. Ahora bien, ya que validé la estructura de mi percepción, voy a generar el movimiento. ¿Cómo lo genero? Pues desde el menú nómina, me voy a la sección de movimientos a la nómina. Si le doy clic al triangulito, después de la palabra nómina, me aparece un submenú en el cual tiene diferentes opciones. Lo primero que vamos a ver el día de hoy es precisamente la sección de por trabajador. Dentro de la ventana de alta de movimientos a la nómina, lo primero que tengo que indicar es la clave del trabajador. En este caso, para ejemplificar, va a ser mi trabajador número 1. Puedo poner la clave del trabajador o bien puedo auxiliarme del botón de ayuda para que me aparezca mi catálogo de trabajadores. Cualquiera de los dos métodos les puede funcionar dependiendo de cómo se acomode. En mi caso, pues mi nómina es pequeña, entonces me sé las claves de mis trabajadores. Después tengo que indicar la clave de la percepción o bien de la deducción. En este caso, sí me voy a auxiliar de mi catálogo, ya que son bastantes claves, y voy a buscar la de premio de puntualidad. En mi caso es la P016. La establezco y pues ya veo que también aparece el concepto después de la clave. Posteriormente, tengo que indicar cómo quiero aplicar el movimiento. En este caso va a ser solo esta nómina. Más adelante veremos algunas de las funciones diferentes, como las de acumulativo. Ahorita solamente lo voy a aplicar en esta nómina. Aquí, en este campo de monto fórmula, como su nombre lo indica o lo intuye, se tienen dos opciones. La primera es indicar el monto, tal cual, un monto entero, por ejemplo, 500 pesos. O bien, también tenemos la opción para agregar alguna fórmula. Para nosotros, este campo es bastante importante, ya que en este botón de ayuda me aparece precisamente la ayuda de fórmulas, que me permite precisamente hacer un modelado de diferentes campos para llegar a un valor. En este caso aquí viene tal cual el símbolo y la descripción de cada símbolo para precisamente hacer el modelado de alguna fórmula.
Cabe destacar que si ustedes quisieran alguna fórmula en especial, pueden acercarse a algún distribuidor certificado para que les ayude a hacer precisamente el modelado o la generación de alguna fórmula en específico. En este caso, yo solamente le voy a indicar el monto que le voy a asignar a este trabajador, que es de 500 pesos. Posteriormente, le doy clic en aceptar para que se guarde el movimiento. Ok, una vez que se guarda, me abre la ventana por si quiero seguir generando más movimientos. Ya voy a cerrar la ventana de alta de movimientos. Y ahora bien, vamos a revisar cómo podemos ver si se aplicó el movimiento o no. En este caso es bastante sencillo. Me voy al menú nómina, nómina del trabajador, indico la clave de mi trabajador, en este caso es el número 1. Y en mi recibo ya me aparece precisamente el movimiento de premio de puntualidad por los 500 pesos. Otra opción donde podemos validar el tipo de movimiento del lado izquierdo es precisamente en la sección o en el bloque de movimientos. En esta sección pues se van a ir viendo los movimientos que yo vaya generando a los trabajadores. Ahora, haciendo la suposición de que por ejemplo no quería esta percepción a ese trabajador que me equivoqué, aquí si se dan cuenta no hay un botón de eliminar, solamente agregar y modificar o editar. Ahora bien, si yo llegara a incurrir precisamente en este caso de que me equivoqué de trabajador, lo único que hay que hacer es seleccionar el movimiento y dar clic en modificar. Basta con darle clic a la opción de baja para que mi movimiento ya no se vea reflejado dentro del recibo del trabajador. Ok, aquí el tipo ya cambió a baja. Si yo consulto nuevamente el recibo del trabajador, se dan cuenta en la sección de las percepciones, ya no aparece ese movimiento. Ok, lo voy a dejar como estaba. Aplico solo esta nómina y le doy clic en aceptar para que ese movimiento se siga presentando. No, está bien. Ok, con esto pues ya tocamos el primer tema de movimiento por trabajador. Voy a cambiarme a la presentación. Exactamente. El siguiente tema es percepción o deducción varios trabajadores. Al aplicar un tipo de movimiento a varios trabajadores, se captura la clave de una percepción o bien de una deducción, con el fin de aplicar el mismo movimiento a diferentes trabajadores. Cabe destacar que cada uno puede tener un monto diferente, no es necesario que todos tengan la misma percepción o deducción y el mismo monto. No tienes por qué. Este tipo de movimientos, una de sus características también es que solo se aplica en la nómina donde se está trabajando. Voy a cambiarme al sistema. Se puede, y cuando no se puede, pues no se puede. Oye, Para ejemplificar, ahora generaremos un bono de despensa. En este caso va a ser al trabajador 2 y 3. Para ello igual me voy al menú nómina, movimientos a la nómina, y me voy a ir esta vez a la sección de percepción deducción a varios trabajadores. Aquí si se dan cuenta cambia un poco la vista a la anterior. En este caso lo primero que me pide es la clave de la percepción o deducción. En este caso voy a aplicar precisamente un monto por despensa. Abro mi catálogo y busco precisamente la percepción de despensa. Acá está, la P014. Después me pide la clave de mi primer trabajador. En este caso voy a poner a mi trabajador número 2. Y me pide la cantidad. Voy a indicarle que quiero que tenga 200 pesos. Después, igual puedo agregar otro trabajador. Voy a seguir con el trabajador número 3. Y a este trabajador le voy a asignar el monto de 300 pesos.
Aquí supongamos que me equivoqué en algún trabajador. Para esta situación, pues aquí me aparecen los botones de borrar precisamente y borrar el registro en el que igual esté posicionado. O bien si quiero agregar más, pues aquí está el botón de insertar o agregar. Aquí si se dan cuenta, pues en este movimiento de despensa, pues yo puedo indicar la cantidad dependiendo del trabajador. Cabe destacar en este tipo de metodología de una percepción o deducción varios trabajadores, no es posible hacer el modelado de fórmulas. Aquí sí es necesario agregar una cantidad entera. Entonces, a diferencia del anterior de por trabajador, que podíamos modelar fórmulas, en esta sección no es posible precisamente hacer el modelado. Una vez que yo termino de generar mis movimientos, pues le doy clic a grabar. Ya me indica si los datos están correctos, le voy a indicar que sí, para que estos datos se graben y afecten el recibo de los trabajadores. Igual voy a ver cómo afecta directamente dentro del recibo de nómina. En este caso me voy a mi trabajador número 2 y ya puedo ver precisamente mi movimiento de despensa por 200 pesos. Si yo quisiera visualizar el siguiente, pues en la parte superior derecha, pues aparecen las flechitas para irme desplazando por los demás trabajadores y poder desde esta consulta ir viendo trabajador por trabajador. La siguiente sección es un trabajador, varios movimientos. Al aplicar este tipo de movimientos, se captura la clave de un trabajador con el fin de aplicarle uno o más movimientos, ya sea de percepción o deducción. Este tipo de movimiento igual solamente se aplica en la nómina que estamos trabajando, no se puede programar para diferentes nóminas o nóminas posteriores. Para ejemplificar, dentro de NOI igual se darán dos bonos. Uno de 200 pesos por concepto de despensa, otro de 500 por concepto de premio de puntualidad y una deducción de 200 pesos por concepto de reposición de credencial al trabajador número 4. Entonces, vamos a hacer este ejemplo, igual nos vamos al menú nómina, movimientos a la nómina, y esta vez nos vamos a la sección un trabajador, varios movimientos. Aquí indico la clave de mi trabajador, en este caso va a ser el trabajador número 4. Y ahora me pide precisamente las claves de las percepciones y o deducciones que va a tener este trabajador en particular. En este caso le voy a asignar la de despensa, que es la P014, por un monto de 200 pesos. También le voy a asignar una percepción de premio de puntualidad, que es la P016, por un concepto de 500 pesos. Y también le voy a aplicar una deducción, en este caso por concepto de reposición de credencial. En este caso me voy a las deducciones y establezco la de reposición de credencial por un monto de 200 pesos. Al igual que el caso anterior, no es posible modelar fórmulas. Es necesario tener un monto entero para poder aplicar este tipo de movimientos a la nómina. Una vez que yo ya establecí las percepciones y deducciones, le doy clic en grabar. Le indico que los datos están correctos y me voy a consultar la nómina de este trabajador. En este caso es el trabajador número 4. Aquí, si se dan cuenta, pues ya apliqué movimientos de percepciones y también de deducciones. Si consulto del lado izquierdo la sección de movimientos, pues puedo ver precisamente cómo se van apilando todos los movimientos que yo vaya agregando a cualquiera de los trabajadores, se van a ir agregando.
Ahora bien, vamos al siguiente tema, que es la programación de movimientos. Aprovecho para recordarles que las dudas que vayan surgiendo las pueden enviar a través de www.aspel.com.mx /buzón.eventos, y a su vez igual el material se les hará llegar vía correo electrónico con el mismo correo con el que se registraron a esta sesión. La programación de movimientos permite que las percepciones y deducciones se configuren para aplicarlas en una nómina actual o nóminas posteriores. Esto es posible a través de la captura individual de movimientos, es decir, a través de movimientos por trabajador. Existen 4 formas de aplicar la programación de movimientos, que son acumulativo con límite de monto, acumulativo hasta la fecha, acumulativo sin límite o bien solo esta nómina. El primero de acumulativo con límite de monto es utilizado cuando se conoce el monto total por acumular nómina tras nómina. Por ejemplo, si se tiene un trabajador al cual se le realizó un anticipo de nómina, supongamos que de 5,000 pesos, y se necesita generar el descuento correspondiente en nóminas posteriores. En este caso, para esta temática nos serviría precisamente acumulativo con límite de monto. ¿Por qué? Porque conocemos lo que se le tendría que descontar nómina tras nómina. Partiendo de esta premisa, que ya se realizó precisamente en una nómina anterior el abono de estos 5,000 pesos y ahora la empresa necesita hacer esta deducción para recuperar esos 5,000 pesos de anticipo de nómina que se le prestó a un trabajador, pues vamos a generar precisamente el descuento. En mi sistema NOI, igual me voy al menú nómina, movimientos a la nómina y le doy clic a por trabajador. Aquí vamos a utilizar al trabajador número 5 y vamos a establecer precisamente la deducción de anticipos de nómina. Para ello me auxilio del botón y busco la de anticipos de nómina. En mi caso es la de 003. Posteriormente, en aplicar, tenemos que esta vez seleccionar acumulativo con límite de monto. Por default está en solo esta nómina. Así es que ahora lo vamos a mover a acumulativo con límite de monto. En el campo fecha de inicio, se establece la fecha a partir de que queramos que comience precisamente este descuento o esta deducción. Para este caso será la misma nómina. En este caso es la que estoy trabajando los 15 de febrero. Quiero que a partir de esta nómina se genere dicho descuento. Posteriormente, tenemos que indicar el monto o fórmula. En este caso recordemos que partimos de un supuesto que se le prestó 5,000 pesos. En este caso podemos hacer lo siguiente. Podemos precisamente indicar que son los 5,000 pesos entre el número de nóminas que quiero que ese monto se reparta. Por ejemplo, entre 5. Quiere decir que a partir de esta nómina se le van a descontar 1,000 pesos al trabajador. ¿Por qué? Porque estamos indicando la fórmula de que van a ser los 5,000 entre 5, precisamente para que le genere el descuento equitativo nómina tras nómina. O bien, tal cual podemos indicar que quiero que se le descuente un monto entero, en este caso 1,000 pesos. Cualquiera de las dos opciones nos va a hacer la misma afectación al recibo de nómina. En este caso lo voy a indicar que va a ser los 5,000 entre 5. Posteriormente tengo que indicar el límite de monto. En este caso es hasta el tope, hasta que ya no se, una vez que ya tenga este tope máximo, ya no se va a aplicar este movimiento. En este caso el tope igual serían los 5,000 pesos que en su momento se le prestó al trabajador. Una vez que yo llené estos datos, no me queda más que darle clic en aceptar para que precisamente se genere este movimiento en mi recibo del trabajador.
Voy a consultar cómo se genera el movimiento. Me voy a nómina del trabajador. Indico la clave del trabajador, que es la número 5. Y precisamente ya puedo ver el movimiento de la deducción de anticipo de nómina. En este caso el sistema dividió los 5,000 pesos entre 5. Quiere decir que a partir de esta nómina más 4 posteriores se le va a estar descontando al trabajador. En este caso pues estamos viendo que mediante esta opción de acumulativo sí permite programar estos movimientos nómina tras nómina. Entonces aquí ya empezamos a hablar de programación de movimientos. Bueno, El siguiente caso es muy similar, que es acumulativo hasta la fecha, el cual es utilizado para que el movimiento se aplique nómina tras nómina hasta llegar a una fecha específica. Retomando el ejemplo anterior, igual se tiene un trabajador al cual se le realizó un anticipo de nómina igual de 5,000 pesos y se necesita generar el descuento correspondiente en 5 nóminas posteriores. En este caso estamos trabajando con la nómina del 15 de febrero, por lo cual se le estaría terminando de descontar hasta la nómina del 15 de abril. Vamos a verlo en el sistema. Igual vamos a partir de la premisa de que el trabajador ya recibió ese anticipo en la nómina pasada y que vamos a empezar a descontarle en esta nómina. Para ello igual me voy al menú nómina, movimientos a la nómina y por trabajador. En esta sección igual indico la clave del trabajador. Esta vez utilizaré al trabajador número 6. Posteriormente indico la clave de la deducción, que va a ser igual anticipo de nómina. Ok. Después, en tipo de aplicación, vamos a indicar que es acumulativo hasta la fecha. Aquí, si se dieron cuenta, al seleccionar aplicar acumulativo hasta la fecha, se habilitaron dos campos, que precisamente es fecha de inicio y la fecha de término. En este caso, la fecha de inicio será esta nómina en la que estoy posicionado, 15 de abril, y la fecha de término será la del 15 de abril. En este caso me auxilio del calendario y le indico tanto la fecha de término como la fecha de inicio. Después tengo que indicar el monto fórmula. Igual que en el caso anterior, se puede modelar una expresión básica, en este caso la división, o bien indicar un monto fijo. En este caso voy a indicarle el monto fijo, que son 1,000 pesos. Posteriormente, ya que capturé todos estos datos, le voy a dar clic en aceptar para que se aplique el movimiento. Voy a consultar la nómina de mi trabajador, que en este caso es el trabajador número 6. Igual que el ejemplo anterior, puedo ver en mi recibo de nómina el anticipo de nómina por la deducción de 1,000 pesos. Si se dan cuenta, tanto por la fórmula o por el monto fijo, llegamos al mismo valor. Entonces depende del nominista cómo quiere trabajar precisamente este tipo de programación de movimientos. El siguiente tema es repetitivo sin límite. Este es utilizado para repetirse nómina tras nómina, ya que su aplicación se realiza por un largo periodo de tiempo. Por ejemplo, el descuento de crédito Infonavit, que a su vez es posible registrarlo de 3 maneras según sea el caso. Recordemos que precisamente el descuento de Infonavit pues es un crédito bastante largo, entonces este es el mejor ejemplo para este movimiento de repetitivo sin límite. Retomando cómo es la estructura del crédito Infonavit, tiene tres distintas maneras de aplicarse, que es por porcentaje de salario, en el cual se descuenta un porcentaje, como se indica, de salario,
por cuota fija, en el cual se descuenta un monto exacto, nómina tras nómina, o bien el número de UMAS, en el cual se descuenta el valor de descuento. Dicho valor es el número de veces salarios mínimos por el valor de la UMI o unidad mixta de Infonavit. Recordemos que para realizar este tipo de descuentos de Infonavit, el trabajador tiene que entregar a la empresa el aviso para retención de descuentos, en el cual indica la forma en la que se descontará precisamente este movimiento. Este aviso lo podemos descargar directamente de la página del Infonavit. En este caso, yo como trabajador, mi deber es ingresar precisamente a la página de Infonavit, que es portalmx.infonavit.org.mx, en la sección de derechohabientes, y después en mi cuenta Infonavit. Le doy clic a acceso y ingresando mi correo y mi contraseña para autenticarme, yo puedo precisamente hacerme de ese aviso para la retención de descuentos. En este caso, yo como trabajador, mi obligación es precisamente entrar aquí y proporcionarle al área de recursos humanos esta hojita para que se genere el descuento. Igual, para ejemplificar este caso de repetitivo sin límite, vamos a realizar un descuento por porcentaje de salario. Para ello, igual nos vamos a agregar el movimiento, nos vamos a ir al menú nómina, movimientos a la nómina por trabajador. Dentro de la ventana de alta de movimientos a la nómina, seleccionaremos la clave del trabajador. En este caso voy a retomar a mi trabajador número 1. Y posteriormente tengo que indicar la clave de mi deducción. Si ustedes utilizan el catálogo estándar de NOI, van a revisar que la deducción de 0.94 es la correspondiente precisamente a este tipo de movimientos de créditos Infonavit. Posteriormente, se habilita el campo de número de crédito, en el cual tengo que indicar, como su nombre lo indica, el número de crédito de este trabajador. Posteriormente, el sistema en automático selecciona la opción de repetitivo sin límite. A diferencia de otros movimientos que son solo esta nómina, el sistema, al detectar la clave de 0.94, en automático asigna repetitivo sin límite. Por omisión, se encuentra seleccionado el tipo 1, que es por porcentaje de salario. Por lo tanto, en el campo monto fórmula, se establece la fórmula para esta opción, que ya viene predefinida. Yo no la agregué, ya que se genera en automático. Ahora, ¿cómo está estructurada esta fórmula? Vamos a desglosarla. El primero es el campo SI, que es el salario diario integrado del trabajador. Después está DP, que pues son los días del periodo. Dependiendo de la periodicidad de la nómina, pues son los valores que se van a tomar. En mi caso en particular, mi nómina es quincenal, entonces los días por periodo me los va a tomar como 15.2083. Si ustedes tienen otra periodicidad, esa es la periodicidad que va a tomar de la configuración de cómo está parametrizado. No, y en este caso, pues mi nómina es quincenal. Después tenemos menos FA, que este campo es faltas por ausentismo. Para este caso no tiene faltas el trabajador, el monto sería 0. Y después tenemos el porcentaje de descuento, que igual como es un porcentaje se divide entre 100. En este caso, para saber este porcentaje, pues necesitamos precisamente la hojita de avisos del trabajador. Ahora bien, suponiendo que este trabajador tiene un porcentaje de descuento del 25%, lo único que yo tengo que hacer es sustituir esos 0.000 por el valor de descuento. En este caso va a ser de 25%. Repito, es meramente un ejemplo. Cada hojita de avisos pues les va a indicar precisamente el porcentaje. En este caso quiero aclarar que es meramente un
un ejemplo. Una vez que yo ya realicé la edición de esta fórmula en particular, lo único que tengo que hacer es dar clic en aceptar para que se aplique este movimiento a la nómina. Ahora bien, igual valido el movimiento desde nómina del trabajador, regreso al trabajador número 1, y ya me va a aplicar precisamente la deducción de crédito Infonavit. En este caso, pues después de hacer la fórmula, pues el sistema me determina automáticamente el monto que le tengo que retener precisamente a este trabajador. Aquí igual, si yo creara la siguiente nómina, ese movimiento ya se vería reflejado, ya que estamos trabajando precisamente sobre el movimiento de repetitivo sin límite. Entonces, nómina tras nómina, conforme yo las vaya creando a partir de esta, pues se me va generando precisamente este movimiento. Y como su nombre lo indica, este crédito va a depender de diferentes factores. En este caso, si ustedes llegaran a detectar que el monto es diferente de una nómina a otra, pues hay que revisar los valores que influyen en esta fórmula. Uno de ellos, el que más les podría pegar, es precisamente las faltas por ausentismo. Si el trabajador tuviera faltas, pues igual ese monto se movería. O bien si ustedes cambiaran la periodicidad de la nómina, que no se debe de hacer, pero ha llegado casos de que cambien la periodicidad, pues también se movería precisamente este monto de crédito Infonavit. Ahora bien, vamos a generar otro tipo de movimiento. En este caso vamos a regresar al movimiento, pero esta vez por cuota fija, igual siguiendo el ejemplo del Infonavit. Ahora vamos a igual a ingresar a movimientos a la nómina, a la sección de por trabajador. Voy a indicar ahora mi trabajador número 2. Indico la clave del Infonavit, que es de 094. Indico mi número de crédito. Nuevamente veo que repetitivo sin límite se pone en automático al ingresar la clave de 094. Y esta vez voy a trabajar sobre el número 2, que es cuota fija. Recordemos que la hojita es la que nos dictamina cómo vamos a trabajar este tipo de movimientos. En este caso vamos a partir de que la hojita nos dice que es una cuota fija. Ahora, si se dan cuenta, el campo monto fórmula pues ya no está visible porque como es una cuota fija, solamente tengo que indicar en el campo valor de descuento la cantidad a descontar. En este caso vamos a suponer que la hojita de cuota fija son de 1,000 pesos por nómina. Entonces, aquí pues ya agregué mi valor de descuento, que es cuota fija, que son de 1,000 pesos. Una vez que yo ya indiqué estos valores, igual le doy clic en aceptar para aplicar este movimiento. Voy a consultar a mi trabajador. En este caso fue el trabajador 2. Y como pueden observar, en la sección de las deducciones, ya me aparece este crédito Infonavit por el descuento de 1,000 pesos. Igual se va a programar nómina tras nómina para que este valor se descuente en cada nómina. A diferencia del caso anterior, pues como es una cuota fija, este monto no va a variar, ya que tal cual es un monto fijo indicado en la hojita de avisos de retención del trabajador. En este caso, pues ya tengo mi segundo caso. El último caso con el que finalizaremos precisamente el tema de Infonavit es por número de UMA. Para ello igual voy al menú nómina, movimientos a la nómina, por trabajador. Indico la clave de mi trabajador, en este caso voy a seguirme con el trabajador número 3. Voy a indicar la clave del Infonavit, que es de 094.
indico mi número de crédito. Veo que está como repetitivo sin límite. Y esta vez voy a indicar la opción número 3, que es número de UMA. Recordemos que el Infonavit dio a conocer el año pasado el valor de la UMI, que es unidad mixta Infonavit, el cual se utiliza como valor de descuento a aquellos trabajadores que tengan un crédito por descuento denominado veces salario mínimo o BSM. Entonces, vamos a trabajar todavía como la UMA, pero vamos a sustituir dentro de la fórmula precisamente el valor de esta UMI, que es el Infonavit, que nos dice que ya debemos de utilizar. Ahora bien, aquí pues yo ya tengo mis datos, ya indiqué que voy a trabajar sobre el número de UMAs, que a su vez lo voy a sustituir por UMIs. Aquí en monto fórmula tengo que hacer lo siguiente. Por default está SF, el cual tengo que sustituir por el valor de la UMI. El valor de la UMI recordemos que va a variar año con año. En este caso voy a poner el UMI, que es 87.21, por el factor de la cuota de veces salarios mínimos. Este factor de cuota igual está en la hojita del trabajador. En este caso vamos a partir un valor supuesto de 27.90. Ok. Entonces, pues se desglosa precisamente el valor de la UMI por el factor de la cuota en veces salario mínimo. Este valor igual está en la hojita. Entonces, este valor va a variar dependiendo de la hojita de cada uno de los trabajadores. Posteriormente, ya que indiqué estos datos, voy a guardar los cambios. Igual voy a consultar mi nómina del trabajador. Es mi trabajador número 3. Y aquí ya me aparece precisamente el crédito Infonavit. Igual este monto no va a variar. ¿Por qué? Porque son dos valores fijos en todo el año. En este caso, solo podría cambiar si el valor de la UMI cambiara el siguiente año, pues aquí ya variaría el monto. Pero a través de este año, pues como no se va a modificar, pues no va a cambiar. En este caso, el monto es resultante de la operación de la UMI por el factor de la cuota en veces salario mínimo. Como lo observamos al generar los primeros movimientos a los trabajadores, solo se muestra el registro en la nómina donde se realiza el movimiento. El ejemplo que ya vimos al principio de este webinar, pues son los ejemplos de bonos de alimentación o de puntualidad, que precisamente se registraron solo en esa nómina que estamos usando. Aspelnoy, entre muchas de sus características, permite la importación de la información en los tipos de archivo, TXT, Excel y documentos XML, permitiendo reducir en tiempos de captura y poder agregar información en el sistema. Ahora, este tema de importación de movimientos, pues es bastante útil, sobre todo cuando nuestra nómina es bastante grande y tenemos que hacer diferentes movimientos a cada uno de los trabajadores. En este caso, la importación de un movimiento nos puede ayudar a reducir esos tiempos. Esta importación de movimientos la podemos generar gracias al layout de importación de movimientos que tiene NOI, en el cual pues tiene una estructura específica. Este layout viene dividido en cada una de columnas en Excel. En este caso voy a indicar cada una de las columnas y los posibles valores que pudiera tener. En la columna A es clave del trabajador.
Aquí tenemos que validar que la clave que estamos ingresando sea la misma que estamos ingresando en hoy con nuestro trabajador. La columna B es la clave de la percepción o deducción. En este caso, si tú, por ejemplo, tuviéramos la deducción de Infonavit, pues en esa columna tendremos que poner de 0.94. La columna C es el número de la percepción deducción. En este caso, partiendo igual de la deducción de Infonavit, pues igual le pondríamos 0.94. En este caso, si fuera una percepción, en la columna B tendríamos que poner la P de percepción. En la columna D es el número de crédito. Este campo solamente se aplica precisamente si estamos trabajando crédito Infonavit. Si no lo trabajamos, no es necesario este campo. Lo mismo que la columna E de aplica destajo. Aquí hay dos valores que puede tomar esa columna de aplica destajo. La S, para indicar que ese movimiento se aplica destajo, o la N, para indicar que ese movimiento no aplica destajo. En la columna F es el tipo de aplicación. En este caso, admite valores numéricos. Ejemplo, si pusiéramos en aplicación el número 1, estaremos detallando que es acumulativo con límite de monto. Si pusiéramos el número 2, indicaríamos que es acumulativo hasta la fecha. Si pusiéramos 3, indicaríamos que es repetitivo sin límite. Y finalmente, si pusiéramos el número 4, indicaríamos que solo es en esa nómina. Para la columna G es la fecha de inicio. Ahí tenemos que indicar, como su nombre lo indica, los valores de la fecha, que es día, mes y año. Lo mismo que para fecha fin. En la columna I es monto fórmula. Como lo vimos, podemos poner un monto entero, o bien podemos detallar alguna fórmula en específico para que sea aplicada en ese movimiento. En la columna J es el valor de descuento, en caso de que utilicemos este campo. Lo mismo para la columna K, que es límite de descuento, y también para la columna L, que es monto acumulado. Para algunos casos, pues como vimos al aplicar movimientos manualmente, algunos campos están habilitados y otros no, dependiendo de la naturaleza del movimiento. Lo mismo pasa para la columna M, que es el criterio de Infonavit, en el cual se le puede asignar valores numéricos, que son del 1 al 3. El 1 pues representaría el porcentaje de salario, el 2 cuota fija y el 3 número de UMAS. En este caso igual esta columna solamente la tenemos que llenar en caso de utilizar precisamente el movimiento de Infonavit. Si no, pues algunas columnas no son necesarias. Entonces hay que tener algo de atención cuando manejemos precisamente el archivo de importación de movimientos, ya que algunos campos, si los ponemos, pues puede caer en alguna incongruencia. Por ejemplo, si quiero agregar un movimiento de bono de puntualidad y yo le pongo criterio Infonavit, pues va a haber ahí un error, ya que precisamente para ese tipo de movimiento no es necesario agregar precisamente algún criterio de crédito Infonavit. Ahora bien, este layout, pues muchos de ustedes ya lo conocen, tal vez ya lo usan. Los que todavía no están familiarizados precisamente con esta importación de movimientos, Aspel ya tiene por default este layout. ¿Dónde lo podemos encontrar? Pues lo podemos encontrar directamente en el DAC. El DAC, recordemos que por omisión está en el disco local C, archivos de programa, dependiendo de la arquitectura de su sistema operativo, puede ser de archivos de programa o archivos de programa x86, en caso de ser de 64 bits. Después, Common Files, Common Files, Aspel, sistemas Aspel, NOI 9. Después me voy a la carpeta de ejemplos y aquí tengo diferentes layouts. El que vamos a tocar en esta sesión es el que se llama precisamente movimientos a la nómina.
Lo más sencillo es trabajar este archivo en Excel. Igual lo pueden encontrar precisamente en archivo de texto plano con un bloc de notas o mediante XML. Cualquiera de esos tres formatos les puede ser útil para que el sistema lea la información. Yo en lo personal pues siempre me acomodo más con el archivo de Excel, que es más visual. En este caso, si ustedes lo abren, ya van a encontrar precisamente algunos ejemplos de qué datos puede aceptar cada uno de estos campos. Aquí pues yo ya lo tengo editado. Una buena práctica que se les sugiere antes de manipular este archivo es siempre generar una copia para tener de respaldo en caso de que nosotros, por ejemplo, lleguemos a borrar alguna columna o de plano borremos todos estos valores y ya no sepamos qué valores se deben de poner, pues tenemos esa copia para más o menos guiarnos y saber qué datos va en cada columna. Ahora bien, pues aquí ya tengo los valores que voy a agregar en mi sistema de Aspel. Vamos a abrir Noi. Ya voy a cerrar esto. Ahora, para realizar el proceso de movimientos, lo primero que debemos hacer es ingresar al menú Movimientos y a la sección de Importar movimientos. Aquí pues me sale el asistente de importación de movimientos a la nómina. Lo primero que vamos a realizar es dar clic a Siguiente. Posteriormente tenemos que indicar el tipo de archivo. En este caso, como les comentaba, hay tres diferentes formatos que el sistema de NOI puede leer. Yo voy a utilizar libro de Excel. Posteriormente, tengo que indicar la ruta donde está mi archivo que yo modifiqué. En este caso, pues está igual en el DAC. Ustedes lo pueden sacar y dejarlo en su escritorio, dependiendo de cómo se acomoden. Yo en este caso lo dejo en el DAC porque siempre está ahí ese archivo. Después, una vez que yo elegí la ruta del archivo, tengo que indicar la hoja de Excel. En caso de que su hoja de Excel tenga más de una sección, pues aquí tengo que indicar la hoja. En mi caso, pues solamente tiene una única sección. Después tengo que indicar la actualización. En este caso, si quiero agregar información o si quiero actualizar información en caso de que yo ya haya hecho el movimiento y requiero hacer alguna corrección o edición en el mismo, pues tengo que indicar actualizar información. En este caso, como es un movimiento nuevo, pues tengo que dejarle agregar información. Posteriormente, tengo que indicar en la sección de asociar la información cómo lo voy a hacer. En este caso, automática quiere decir que ya mi Excel está ordenado como está el layout. O bien, manual quiere decir que mi Excel no está ordenado y que yo voy a asociar las columnas manualmente. En este caso, como utilizo el layout, pues ya la asociación quiero que sea en automático. Lo segundo es indicar si la primera fila son encabezados. Meramente eso es para que omita esa primera fila. Si tiene valores, pues igual tengo que deshabilitar esa sección para indicarle que no. Entonces aquí esto depende del archivo de Excel. Si utilizan el layout por omisión, pues indicar que la primera fila son nombres de campo o encabezados. Después le doy clic a siguiente. Ahora me viene precisamente cómo está estructurada la información. Aquí, si la asociación la quisieran hacer manual, tendrían que asociar precisamente cada campo con su respectiva columna. Le voy a dar siguiente. Y finalmente me da el número de movimientos que se van a importar. En este caso me dice los registros a agregar, el total de entradas, y en caso de que tuviera algunos errores o registros por actualizar, se mostrarían en cada uno de estos campos. En la parte superior viene una vista previa de cada uno de las columnas y sus respectivos valores que tiene este layout. En este caso voy a
voy a agregar precisamente una percepción, que es la P015, que es referente precisamente a premio de asistencia. Aquí puedo ver en la aplicación que puse el número 4, que es solo esta nómina. Y en monto fórmula, pues estoy indicando que son 300 pesos para estos trabajadores. En este caso es de mi trabajador 1 a mi trabajador número 3. Ok, una vez que ya revisé precisamente que los datos estuvieran correctos, tengo que darle clic a iniciar. En caso de que yo tuviera un error, al final me aparecería precisamente un mensaje de error y el motivo por el cual no se puede hacer esta importación de movimientos. En este caso le voy a dar clic en iniciar. Como ven en pantalla, mi layout no tuvo errores, entonces ya me agregó mis 3 movimientos por concepto de premio de asistencia a mis primeros 3 trabajadores. En este caso, si consulto a mi trabajador, ya me debe de aparecer precisamente este bono, que es la P015 de premio de asistencia. En este caso, si se dan cuenta, pues ya tengo aquí mi movimiento. Si me desplazo para los demás trabajadores, igual aparece este movimiento de premio de asistencia. Entonces, esto nos puede precisamente ayudar a generar los movimientos de nómina mucho más rápidos. Lo siguiente son los casos comunes por los que el movimiento pudiera no verse reflejado y no aparecer precisamente en el recibo del trabajador. Hay varios casos. Los más comunes, pues precisamente es que la percepción o deducción tiene un tipo de nómina especial. En este caso, si mi nómina es normal u ordinaria y la percepción o deducción que estoy tratando de dar de alta está en la casilla de especial, pues este campo no se va a ver afectado. Cuando yo quiera visualizar precisamente el movimiento, mi recibo del trabajador no se va a ver. ¿Por qué? Porque hay una diferencia entre la nómina que tiene la percepción o deducción con la nómina que estoy usando. En este caso es común precisamente ver este tipo de casos en la nómina ya sea de aguinaldo o de PTU, que son nóminas especiales, y que a su vez puede que no se vea precisamente la percepción o bien la deducción de ISR expresada en el recibo de nómina. En este caso, pues bastaría con modificar precisamente la nómina de normal a especial o de especial a normal, dependiendo de la que estén trabajando. El siguiente caso común es precisamente el estatus. En este caso, como les indiqué al principio del webinar, lo primero es revisar el estatus que tenga estatus de alta. Si está en otro estatus, no se va a ver reflejada, aunque nosotros tratemos de agregar el movimiento manualmente o bien mediante archivo de importación. Si el estatus está como inactiva, no se va a ver reflejada en mi movimiento de nómina. El siguiente caso es cuando se manejan clasificaciones. Ahorita en mis ejemplos pues no tuve ninguna clasificación, pero si en su empresa manejaran clasificaciones, pudiera ser precisamente que esta sea un detonante para que no se vea reflejado el movimiento dentro del recibo. Esto también es un arma de dos filos. Supongamos que es una clasificación equivocada, pues no se va a ver. Pero en este caso, esta clasificación es muy importante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, queremos dar un bono a un área en particular, por ejemplo, el área de ventas. Entonces aquí todos los trabajadores que tengan esa clasificación de ventas, pues se verán afectados y estarán excluidos cualquier trabajador que tenga otra clasificación, por ejemplo, diferente de ventas. Esta clasificación es bastante útil precisamente cuando se está seccionando la empresa por áreas y solamente queremos afectar a una en particular. El siguiente caso es que el movimiento, una vez que lo aplicamos, tiene estatus de bajo. Ya vimos que no hay un botón de eliminar el movimiento cuando nosotros lo generamos manualmente. Lo que se tiene que hacer en caso de
de que el movimiento haya sido aplicado de una manera incorrecta a otro trabajador, pues es habilitar ese botón de baja. Entonces, dependiendo si el botón de baja está activo, no se va a visualizar. Si está desactivado o tiene alguna aplicación, ya sea acumulativo, repetitivo o solo esta nómina, ese movimiento sí se va a ver reflejado. Entonces, recordemos que baja es indicar que no queremos ese movimiento en ese trabajador. Otro caso común es que al utilizar el importador, estas entradas no se actualizan. En este caso, cuando las entradas no se llegan a actualizar, podemos hacer uso precisamente del botón de reporte, en el cual nos va a detallar de forma precisa qué campo es el que está afectando mi importación. En esta lámina pues veo que precisamente el campo número de crédito es requerido y no acepta valores vacíos. Este ejemplo es fácil de replicar. Si ven el número de crédito por lo regular no se utilizan, por ejemplo, en algún bono de despensa o puntualidad, debe de tener mínimo el valor de 0 para que precisamente podamos aplicar este movimiento. Voy a ejemplificarlo rápidamente. Para ello voy a irme a mi archivo de importación, que está precisamente dentro del DAC. Ok, me voy al de movimientos a la nómina. Y aquí, por ejemplo, yo no utilizo la columna de número de crédito, pero sin embargo tiene el valor 0. ¿Qué pasa si yo lo dejo vacío? Voy a guardar los cambios. Y nuevamente voy a hacer el proceso de importación. Aquí voy a indicar mi mismo archivo que acabo de modificar. La hoja de Excel, movimientos. En este caso voy a actualizar información. Voy a dar siguiente, siguiente. Y aquí me dice las entradas que no se actualizarán. En este caso, si le doy clic al reporte, puedo replicar precisamente por qué no se va a actualizar esa entrada. En este caso me indica que el número de crédito es requerido y que no acepta valores vacíos. Ese es un caso bastante común y a su vez es fácil de solventar, ya que basta con poner el valor 0 en esta columna de número de crédito para que yo pueda aplicar este movimiento. Una recomendación también que les quisiera hacer al realizar este tipo de importaciones por archivo de Excel es que su paquetería de Office esté activada, ya que hay algunos casos en que la paquetería de Office fue de prueba y pues ya no está activada. Entonces eso a veces influye en que precisamente no pueda ser leído este archivo de Excel. Entonces otro caso común es que revisen que su paquetería de Office esté activa para que precisamente no tengan algún problema al tratar de realizar la importación leyendo ese archivo de Excel. Para concluir este webinar, en Aspelnoy existen diferentes opciones para el registro de movimientos que se pueden presentar en un periodo de nómina. Los que vimos en este webinar es movimiento por trabajador, en el cual, como su nombre lo indica, o su principal característica es que la captura es individual de movimientos. A su vez, también nos permite programar movimientos y nos permite también generar alguna expresión o fórmula o bien trabajar un monto fijo. Vimos también movimiento a varios trabajadores, en el cual se registró una percepción o deducción a varios trabajadores. ¿Qué características tiene este movimiento? Pues que no se puede programar y también que para el monto es un número entero. No se puede precisamente utilizar las funcionalidades de fórmula.
Y finalmente también vimos un trabajador, varios movimientos, en el cual se registró masivo de movimientos por trabajador. Al igual que el caso anterior, te mandé no una podemos liga utilizar precisamente las fórmulas o una expresión y tampoco podemos hacer la programación de movimientos. Entonces, dependiendo del movimiento que quieran hacer, pues es el tipo de movimiento que nosotros vamos a poder generar. Si requieren programar, pues es movimiento por trabajador. Es la empresa 22. Es la 22, si no mal recuerdo. De no hay 9, exactamente. Oye, otra. Ajá. Oye, otra cosa. Este, sigo teniendo el problema ese que te platiqué del SAE. ¿Tú crees que en análisis me lo analicen? Ah, tú eres el que haces eso. ¿Y como en cuánto me va a salir? Ajá. En SAE el problema está en que lo intento exportar a SQL y se queda. Te platico algo. Sí, ajá. Ah, intenté hacer algo que me dijo la lógica, lo hice este fin de semana y fue compactar los archivos. Dije, voy a ver qué pasa si los compacto. Pues te diré que empecé el viernes como a las 6 de la mañana y acabó el domingo como a las 4 de la tarde. Hay archivos que se tarda un montoncísimo, pero un montoncísimo, ¿eh? Yo pensé que ya estaba bloqueada, pero como lo hago en un servidor, servidor que lo uso para pruebas, pues se me olvidaba tirarla. Y entonces cuando ya la iba a tirar, ponle tú que me ponía a hacer otras cosas y regresaba a las 2 de la tarde, ya me pedía la fecha de compactación y ya le daba otra vez y así fue con movimientos al inventario, con los documentos de, de compras y con los documentos de ventas. Pero después de compactarlas, las compacté todas al 31 de diciembre de 2018, me siguió mandando el mismo problema. Por otra parte, empecé a hacer lo que me comentaste, sí encontré una versión de, ¿cómo se llama? De IB Expert, pero no he terminado. Y mi cliente ya está a punto de correrme, pero la bronca está en que yo creo que nadie se lo va a poder hacer así como que muy rápido. Ajá. No, pues yo, sí, claro, sí, ajá, sí.
Ok, sí, no, por eso no hay problema. Yo le digo al cliente que no lo va a poder mover y así que ya nada más te pasaría la base de datos actualizada para que no le estén ocupando. Ahorita te mandaría la que tengo yo de prueba. No, no, yo le- sí, claro, yo le digo cuáles serían las condiciones que tú me des, ¿te parece? Sí, sí. Ajá, exacto, te mandé un... Está bien, sí. Bueno, bueno, está bien. Es para que estés entretenido, ¿no? Es para que estés entretenido. Oye, ¿y qué sabes del Asper Nube? ¿Cuándo sale? No, claro, pero ese es más sencillo, ¿no? Claro, exactamente, exactamente, exactamente. No, ahí es, todo el soporte es de ustedes, yo nada más puedo agarrar y ver que no lo hace. Pues sí, esperemos que salga bien entonces. Pero fíjate, pero en ADM, pero ADM no, casi no da lata. Bueno, tengo poquitos clientes, pero casi no da lata. Bueno, pues sí, está bien. Gracias, Osvaldo. Ahorita te mando la de SAE, ¿vale? Te agradezco. Hasta luego. Bye. No, todavía no, dije, perdón, buenas tardes. No, qué bueno que no me hablaste en la mañana porque agendé una llamada con mi asesor técnico de Aspen, este, y pues acabo de colgar con él, de hecho. Pues nada más te hablo para comentarte que todavía no está, pero ya está en manos de Aspen. Ya, este,
De hecho, tengo que acabo de hablar con él y me dijo que le mandara la base de datos, que ellos la revisan para ver qué es lo que tienen. Entonces, pues esperan otro poquito, ¿no? ¿Perdón? Más tardar pasado mañana. Sí, sí, claro, correcto. Es que como el problema es la base de datos, a mí me gustaría antes que moviéramos cualquier cosa que primero esté, porque hay datos corruptos y tienen que moverle, pues de una vez que le muevan y ahorita que sea lo menos relacionado que se pueda. Pues no, pero pues, es que ya sabes que siempre tenemos otros datos. Si yo tengo datos antes, ahora sí que si yo tengo datos antes, te comento. Te digo, no te había hablado porque la cita me la generaron hasta hace un ratito. Va, está bien. Sale, en eso estamos. Bueno. Aquí vamos a ver, vamos a ver.
¿No? Estoy brillable. Después de estar allá arriba hasta subir. Yo le echando de la comida. A ver, chico, no estaba, güey. Ya he dicho, pero no sé, ya salí yo. Ahí voy.